114.000 contratos bajo análisis. Está en el Ministerio de Modernización Gabriela Carchá. Gabriela, adelante, ¿cómo te va? Buen día. Hola Antonio, buen día. Los documentos que se filtraron hablan de dotación óptima, por eso estamos con Daniel Catalano, que él es el secretario general de ATE Capital, para preguntarle qué es una dotación óptima y si realmente sobran trabajadores del Estado. Buen día y gracias por atendernos. ¿Qué es una dotación óptima? ¿Qué tal? La dotación óptima entendida por este gobierno es la cantidad de trabajadores y trabajadoras que van a necesitar de acuerdo al diseño de Estado que ellos están pensando. A nosotros nos están faltando trabajadores en las áreas más sensibles, así que estamos preocupados por la evaluación de los 114.000 empleados públicos que están haciendo en este momento a través de consultoras privadas o utilizando trabajadores que en su momento fueron despedidos y que fueron reincorporados. Así que la situación es muy angustiante y la preocupación de los empleados públicos no sabemos dónde vamos a terminar. Según el Estado, sobra personal. Según el Estado, sobra personal y de acuerdo con qué funcionarios te dicen barbaridades como que te sobran hasta 1,5 millones de empleados públicos. No sabemos cómo los cuentan ni qué cuentas hacen, pero si los invitamos a recorrer los hospitales, universidades, colegios, van a ver que están faltando mucho personal en áreas sensibles y estratégicas. Y además, fíjate lo que está pasando. En el Ministerio de Educación han despedido 200 trabajadores con un salario promedio de 8.000 pesos, que lo que hacían era trabajar en programas alternativos, que eran esos programas que a vos te daban las computadoras sobre los sábados para laburar con los jóvenes haciendo los coros, o que entregaban libros, más de 9 millones de libros entregamos. Ahora está todo parado, el Ministerio de Educación es lo que eran los programas alternativos. Nosotros estamos necesitando más laburantes para sostener la política de Estado actual que tenemos. A ver, vos decís áreas sensibles, por ejemplo, ¿qué? ¿Enfermeras? Enfermeras, médicos. Mira, en el hospital de Berisso el servicio de pediatría está a punto de cerrar, no tenemos pediatras. Entonces, cuando uno empieza a discutir qué es el empleado público, bueno, el empleado público justamente es eso, lo que a vos no te puede faltar absolutamente nunca en las áreas que desbordan a la población que no tiene absolutamente nada. Ahora, en los centros de salud no tenemos leche para entregar y eso es parte de una definición política, de reducir donde vos no tenés que reducir. Reducís en las áreas que afectan directamente a los que nada tienen. No hay motivos por los cuales este gobierno tenga que seguir ajustando el Estado, tenga que seguir evaluando cómo hacerlo más chico. Hay que evaluar de qué manera hacemos un Estado más grande y si no es eficiente, háganlo eficiente, pero ya llevan 9 meses de gobierno. En 9 meses lo que hicieron es despedir 64.000 empleados públicos en el Estado nacional, municipal y provincial. No les alcanza, ahora tienen que seguir evaluando y en diciembre están viendo cuántos de los 114.000 empleados públicos van a dejar en la calle. Bueno, no hay lugar para eso. La última y te dejo en contacto con Antonio Fernández Llorente y Daniela Ballester. ¿Qué es un jubilable según este documento? Según este funcionario, los jubilables son trabajadores contratados o de planta que están próximos a la edad de jubilarse y que aquellos que no están en planta en diciembre van a ser intimados a dejar de trabajar. Son miles, hay 21.000 contratados esperando ese momento, 21 empleados públicos que no saben de qué van a vivir a partir de diciembre. Así que bueno, esperando que se abran las mesas de discusión y si no se abre la mesa de discusión, ya lo venimos anunciando, vamos a seguir con el conflicto con este gobierno. Compañeros, los está escuchando Daniel Catalano. Daniel, una pregunta. ¿Es verdad que existe un fallo de la Corte que indica que aquel empleado que es despedido por el Estado, si es contratado, no tiene derecho a reclamar su indemnización? Hay varios fallos de la Corte, pero independientemente de eso, que sí, que es así. Hablo de la crueldad, este gobierno ¿no? Además está desconocido. Porque es un fallo pero además de la crueldad, vos fíjate que desconoce absolutamente un derecho laboral. Pero el Partido Judicial no viene laburando para los trabajadores. Nosotros, además de que tenemos el Partido Judicial en contra, este gobierno tampoco está haciendo caso a los fallos, a los que sí favorecen a los trabajadores. Los trabajadores de Renatea que fueron despedidos y que hay más de 40 medidas cautelares en las cuales se le obliga al gobierno a restituir la fuente de laburo, no lo hacen. Están pagando una multa todos los días por cada día que no vienen a trabajar los trabajadores. El Estado argentino paga una multa al Poder Judicial y ellos prefieren pagar una multa a hacer que la gente vuelva a su lugar de trabajo. El Renatea, un lugar en donde vos lo que hacías era controlar al campo frente a situaciones en donde se esclaviza o donde se explota niños. Se le saca las funciones al Estado y se le da a la sociedad rural que es la que esclaviza y que la que tiene pie extra laburando. Entonces, decime cómo labura este gobierno, por qué no le hace caso a la justicia, por qué sigue despidiendo de trabajadores, por qué toma las áreas sensibles, por qué el Ministerio de Modernización se tiene que ensañar tanto en diseñar un Estado donde no tenemos lugar los que laburamos hace 1000 años, porque además ahí en el CONICET tenemos 800 profesionales, 800 científicos que fueron pasados a planta y no se les otorga la planta. 1 año y medio de preparación, dando exámenes,
presentando currículum, teniendo veedurías y así todo el gobierno se toma el laburo de mirar hoja por hoja, papel por papel, desconfiando de situaciones que están más que claras, que fueron transparentes. Bueno, y ahí te someten, te tienen todo el tiempo angustiado, no sabes cómo vas a seguir laburando, no entendés qué es lo que te está pasando. Habría que ver por qué este gobierno está tan enojado con el Estado, ¿no? Daniel, y aquellas personas que puedan estar escuchándolo hacia la pasada, ¿no? Los televidentes y que digan, bueno, en realidad lo que nosotros escuchamos desde el Estado es que hay un exceso de empleados públicos y por eso hay que tomar esa decisión. ¿Qué les contesta? Yo los invito a que vayan al hospital de Berisso a una guardia de pediatría para que vean cuántos médicos nos están faltando. Los invito a que vengan acá a cualquier hospital público de la ciudad de Buenos Aires a ver cuántos enfermeros nos están faltando. Nosotros los invitamos a que vayan a los colegios secundarios a ver cuántos profes nos están faltando. Nosotros los invitamos a que vayan a la SUDAI a ver la cantidad de abuelos que están haciendo la cola para ser atendidos y la cantidad de personal que nos está faltando. No hay ningún problema. Nosotros abrimos la puerta del Estado para que venga la clase media que lo usa poco a que vea la cantidad de laburo que tenemos y en base a eso que tomen las decisiones que tomen. No es fácil, no es fácil. Nuestros laburantes viajan 6 horas en mula para llegar a ver a los pueblos originarios, 6 horas en mula. Y eso lo hace nada más un empleado público. No lo hace Mauricio Macri, no lo hace Vidal, lo hacen los trabajadores del Estado. Entonces a nosotros no nos pueden venir a decir que está sobrando personal. A nosotros nos está faltando muchos trabajadores porque hay una política pública de inclusión. El Estado creció, hubo universidades nuevas, hubo centros de salud nuevos, hubo escuelas nuevas. Fuimos a lugares donde no se iba. Entonces, eso lo haces solamente con empleados públicos, no lo haces con consultoras. A las consultoras las metés ahora en el Estado a evaluar el laburo que hacemos nosotros. Ahora, ¿cómo evalúas vos a un trabajador social que está 6 horas arriba de una mura para ir a hablar con los pueblos originarios? ¿Quién tiene la capacidad para ir a evaluar a ese personal? Entonces, para nosotros hay una situación que tiene que ver con el enojo que tiene este gobierno, con las funciones claras que tiene el Estado. Ahora, Daniel, digamos, vos hablas de 21.000, 29.000 personas que están contratadas por el Estado. ¿Estos son los contratos que están bajo la lupa de estas consultoras que están trabajando para el gobierno? No, son 114.000. De los 114.000 tenés 63.000 que están en planta y tenés 40.000 que son contratados, que están esperando que las consultoras vean cuál es la capacidad que tiene cada uno y el lugar que cumplen. Porque además la consultora va a evaluar, de acuerdo a tu perfil, primero si sobrás o no sobrás, y después si ellos consideran que sos apto para trabajar en el Estado, ver en qué área del Estado. O sea que te pueden mandar a otro ministerio. ¿Y qué sabe el consultor sobre enfermería, por ejemplo? No sabemos, la verdad que nos encantaría saber qué es lo que sabe un consultor sobre enfermería o qué es lo que sabe un consultor sobre un sociólogo o sobre un trabajador social. Nos encantaría saber qué experiencia tiene, porque no lo sabemos, desconocemos y nos preocupa la capacidad que tenga quien viene a evaluarnos, ¿no? A los empleados públicos. Sería bueno también que nosotros podamos conocer el currículum de quienes vienen a evaluarnos a nosotros. ¿Y qué tipo de consultoras son y cuánto cuestan? Sí, cuánto cuestan no lo vamos a saber en un tiempo hasta que no podamos meternos más de lleno en los gastos del Ministerio de Modernización, cuánto están invirtiendo para evaluar al personal público. En la Ciudad de Buenos Aires gastaron muchísima plata, pero la verdad que 11 millones se gastaron en la Ciudad de Buenos Aires. No sabemos si les fue útil o no, porque la Ciudad de Buenos Aires se cae a pedazos, 50.000 empleados públicos ganando menos de 11.000 pesos, así que si evalúan el personal, lo que tuvieron que haber determinado en ese momento es que tenían que ser pobres los trabajadores públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, el otro tema también es este, ¿no? La composición salarial, cuánto hay en negro, cuánto hay en blanco, cómo se recompone el salario, y también que el Estado, digamos, uno no puede tener un Estado ausente, porque esta historia ya la vivimos con el Estado ausente. Mirá, el reflejo que hay acá en la Cava, en donde vos tenés los centros de salud desguazados, donde los hospitales están atravesando, además de la pérdida de enfermeros que no hay, además de que no tenemos los insumos básicos para la supervivencia, tenés denuncias todos los días en el Pirovano y en el Fernández que no logran bajar los niveles de agresión por parte de personas civiles que entran y agreden a personal médico. Antes estaba la excusa que no manejaban la policía, ahora la red tiene toda la policía para ellos y tampoco puede dar respuestas claras a lugares sensibles en donde vos tenés personal trabajando en áreas que la verdad que laburan muchísimo. O sea, pensar que no podés destinar a que cuiden a los médicos del Hospital Fernández ya es una preocupación. Entonces vos te encontrás con un Estado ausente en la Ciudad de Buenos Aires y que esos mismos que son los del Estado ausente en la Ciudad de Buenos Aires
son los que manejan ahora la nación, porque el ministro de Modernización que tenemos ahora acá viene de hacer su experiencia en la ciudad de Buenos Aires, arrojando primero un tendal de laburantes a la calle sin trabajo, tercerizando todos los servicios que han podido y viendo ahora que está desbordado. Si vos vas a los hogares de niños de la ciudad de Buenos Aires, te falta personal y están desbordados de pibes. El Consejo de Derecho del Niño tiene 2 profesionales para atender 500 situaciones. ¿Cómo haces vos para darle respuesta a 500 pibes de los barrios más postergados de la Ciudad de Buenos Aires, los barrios del sur? ¿Cómo haces vos como trabajador social para dar respuesta a 500 pibes? Bueno, eso es lo que arrojan después las consultoras, la modernización del Estado, ¿no? Es este nuevo Estado del que Mauricio Macri quiere nutrirse y en el que quiere sostenerse en su gobierno. No lo vamos a dejar, no se lo vamos a hacer fácil. Daniel, ¿y qué evalúan? ¿Alguna medida de fuerza? ¿Qué piensan hacer ustedes? Nosotros estamos desde diciembre con medida de fuerza, ya hemos hecho 8 paros, más de 15 movilizaciones. No vamos a aflojar, acá hay mesas de negociación, mesas de discusión, mesas de trabajo. Ahora, en diciembre no vamos a permitir que se haga el desguace del Estado que se está haciendo. Ya lo estamos frenando desde ahora, estamos haciendo asambleas, plenarios, estamos en el mes de septiembre. Y bueno, si no prosperamos vamos a agudizar el conflicto con el Estado Nacional, no porque nosotros querramos, sino porque no vamos a permitir que se siga bastardeando el empleado público, que se lo siga denigrando, que se lo trate de grasa, se lo trate de ñoqui, que se lo acorrale, que se lo persiga por sus Twitter, por su Facebook. Pero la verdad que no hay lugar para eso. Y los empleados públicos ya estamos cansados, lo demostramos el viernes saliendo miles y miles y miles a la calle en la marcha federal. Cualquiera pudo haber visto la columna de los estatales, fue increíblemente grande y eso no tiene que ver con que la gente está enamorada de su sindicato, tiene que ver con que la guita no nos alcanza, tiene que ver con que estamos asustados, tiene que ver con que nosotros veníamos de otra experiencia de país y ahora se nos está poniendo en un lugar miserable. Y nosotros somos orgullosos de empleados públicos, nosotros estamos enamorados de la tarea que hacemos, nos gusta laburar con los pibes, nos gusta laburar con los adultos mayores, nos gusta laburar en las escuelas, en los hospitales, algo que ellos no entienden. Nosotros Daniel, la verdad que laburamos en el Estado convencidos. La ministra Bullrich habló justamente al respecto de la marcha, ¿no? De la marcha multitudinaria, masiva, que vimos todos el pasado viernes, donde estaban, por supuesto, los trabajadores del Estado también. Dijo que en realidad había sectores sindicales que quieren recuperar poder y que no hacía una lectura de una situación social crítica o preocupante de la población en general. Habría que ver qué es lo que le pasa a la ministra Bullrich. Ella tiene mala suerte, porque mira, en los gobiernos anteriores le tocó ser quien redujo el 13% a los jubilados y a los estatales. Ella tiene mala suerte. En los gobiernos en los que se mete siempre termina pasándole algo con el pueblo y con el Estado y con los que menos tienen. Hay que decirle a la ministra que bueno, quizás sea mufa, pero tiene un problema, ¿no? Porque cuando le toca gobernar, nunca gobierna para los que nada tienen o para los que tienen un laburo. Labura siempre para los grupos económicos y somete al pueblo. La palabra de Bullrich para mí no tiene valor, no tiene valor. Sacó un protocolo para tratar de disciplinarnos y a los 2 días tenía miles de laburantes en la calle diciéndole que el protocolo, la verdad que no tiene sentido. Tiene que armar un protocolo de vida, no un protocolo para disciplinar. Y ¿qué quiere la ministra? La verdad que uno no la termina de entender. Daniel, sería bueno que se preocupe por las cosas que se tienen que preocupar y no por nosotros, que estamos haciendo lo imposible para que la gente morfe. Daniel, ¿usted tiene idea más o menos, de acuerdo a los estudios que ustedes tienen, cuáles serían los lugares más afectados en el supuesto que haya una purga, un despido? O que esta medida prospere, ¿no? Es que mirá, si vos te dejás llevar por lo que está pasando hoy, si el Ministerio de Educación de la Nación sigue sin entregar las computadoras, las netbooks, y los más afectados son los pibes. Si vos te fijás en lo que está pasando en la salud... Directamente con el empleo, digo, ¿no? Son los trabajadores de los... Pero que es lo mismo, a vos te despiden... Es que eso es el reflejo, a vos te despiden trabajadores en las áreas sensibles, entonces a vos, nosotros le decimos a nuestro compañero de laburo, no defendamos el trabajo corporativamente porque tenemos que vivir, defendamos el trabajo público porque de nosotros dependen millones de argentinos, entonces acá lo que se están deteriorando son las áreas estratégicas. Si a vos te echan trabajadores del ANSES, lo que hacen es deteriorar la asignación universal, lo que hacen es eliminar el progresar, el procrear, lo que hacen es deteriorar la posibilidad de la jubilación. Entonces todas las áreas son estratégicas, no hay un área que vos digas, che, acá podríamos mirar para otro lado. Todas las áreas del Estado, en todas las áreas del Estado dependen millones de personas. Entonces, estamos con miedo justamente por eso. Porque si, bueno, a quién le toca es parte de una situación que nosotros no podemos controlar. Ahora, lo que sí va a suceder es que van a afectar a millones de argentinos. Ahora, ¿ustedes temen también que, digamos, empleados que se despiden, digamos, lugar que se terceriza?
Es que sí, eso es parte de lo que puede llegar a suceder, porque te están diciendo nosotros vamos a entregar las computadoras. ¿Y quién las va a entregar? ¿Cómo es la evaluación? ¿Quién las ensambla? ¿Dónde se ensamblan? Y atrás de eso seguramente hay algún negocio. Si no está el papá de Mauricio, debería estar el primo de la vicepresidenta o la sobrina del ministro de Economía, ¿no? Porque igual se reparten todas las empresas son de ellos y son los que vienen laburando, así que nos imaginamos un poco esa situación. Están pensando de qué manera seguir enriqueciéndose entre ellos. Daniel, ¿y qué mirada cree que tiene la sociedad en general al respecto de esto, del trabajador del Estado, del empleado público? Porque durante el último tiempo se habló mucho de los ñoquis, ¿no? Y mi pregunta es si la gente realmente los ve o cree que hay muchos puestos que sobran y que, bueno, deben ser eliminados los contratos o cortados los contratos, o en realidad que esto no es justo y que todos esos empleados tienen importancia en el Estado. Yo creo que hay de las dos cosas. Creo que hay un trabajo muy grande por una parte del gobierno y de una parte de los medios de comunicación por insistir en la función y el rol del Estado, y que eso tiene que ver con un plan de gobierno. Y por otra parte está toda esa sociedad que depende de nosotros, que es la que va todos los días a la escuela pública, que va todos los días a los hospitales públicos, que va al ANSES, que sabe cuál es el valor que tiene un laburante. En mi caso particular, que yo uso la escuela pública, uso el hospital público, te puedo decir de que estoy convencido de lo que estoy haciendo, porque es una forma de ver el mundo, pero hay todo un ensañamiento por una parte de la sociedad en querer hacer que el Estado sea un Estado bobo y diciendo que no sirve. Bueno, yo quiero discutir eso, nosotros queremos discutirlo porque se estatizó YPF y ahora resulta que el que va a cargar el combustible a los aviones que se estatizaron de Aerolíneas Argentinas es la Shell. Y entonces vos decís, el ministro de Energía no tiene nada que ver con eso, no tiene intereses creados. Y ahí en YPF y en Aerolíneas Argentinas hay empleados públicos, en los ferrocarriles hay empleados públicos, entonces, y se estatizaron, y está bueno que se haya estatizado, que no le estemos dando todos esos servicios y ese volumen de dinero a los privados. Bueno, eso se sostiene todo con nosotros, pero vamos a seguir insistiéndole a la sociedad que es mentira que el Estado había ñoqui, es mentira que nosotros sobramos. Eso fue parte de una campaña que hizo Macri para justificar lo injustificable, porque han despedido en el Estado Nacional 11.000 empleados públicos y han contratado una barbaridad de trabajadores de Cambiemos con salarios que no tienen nada que ver con los salarios de un empleado público. Están despidiendo los trabajadores de Renatea, 1.000 pesos de salario. Pero Daniel, recordemos también que en los 90 los sindicatos fueron cómplices de una cantidad enorme de despidos masivos, en el caso concreto de Entel, SECBA, YPF, y fueron cómplices los mismos sindicatos. Sí, los sindicatos fueron cómplices y nosotros durante los 90 hicimos campaña todos los días para que la gente no agarre el retiro voluntario y hicimos la resistencia dentro del Estado. Que era un despido encubierto. Fueron despidos encubiertos, pero... Y nosotros perdimos la discusión porque ganó Menem y porque el Estado se desguazó y se tercerizaron todas las funciones del Estado y se le decía a la gente que iba a poder vivir mejor si se iba del gobierno, del Estado, perdón, y laburaba en un kiosquito, en una remisera. La guita le duró poco, el Estado fue un Estado bobo. Perdimos más de 60 funciones claras del Estado en empresas. Bueno, ahora se recuperaron muchas y nosotros lo que no queremos es que vuelva a pasar exactamente lo mismo. No queremos que le digan a la sociedad el Estado no sirve para nada, el Estado no tiene funciones. Acá antes el empleado público salía inclusive hasta controlar precios en las góndolas del supermercado. Y eso no era un dato menor, era el dato que necesitábamos para que no haya un abuso por parte de los empresarios respecto de lo que teníamos que consumir. Bueno, hoy no lo tenemos y eso se paga. Se paga porque vos vas a comprar un litro de leche y lo pagas o 17 pesos o 22 mangos, depende del supermercado donde vos vas a comprarlo. ¿Y quién controla eso? ¿Cuál es la función del Estado? Si no la de controlar que el empresario no haga lo que quiera con lo que es nuestra vida, lo que es nuestro salario, con lo que... es esto, es el Estado el que tiene que estar presente. No le podemos delegar eso a nadie más, porque fíjate qué pasó cuando le delegan a los empresarios que sean ellos los que se ocupen. Te matan. ¿Cuánto tenés que pagar el litro de leche? Te matan. Hicieron algo los empresarios, le firmaron un papel a Macri diciendo no vamos a despedir, y siguieron despidiendo. Más de 200.000 despidos hubo en estos meses. Entonces, la verdad, no le podés creer vos a los empresarios, no le podés creer al gobierno. ¿Y qué vamos a estar en duda? Estado, ¿no? La función que hacemos nosotros. Es el rol del Estado. Te mandamos... Es que tiene que ser Por eso no se puede delegar ese rol, lo tenemos que seguir cumpliendo nosotros. Daniel, muchísimas gracias por este contacto.
No, gracias a ustedes, un abrazo. Gabriela, muchas gracias por esta nota, gracias. Bueno, ¿por qué hablábamos con Daniel Catalano? El viernes nos explicaba por qué estábamos allí en lo que es la sede del Ministerio de Modernización, justamente por este programa de análisis de dotación de personal, de dotación óptima. Muchos nos preguntamos, bueno, ¿cuál es esa dotación óptima, esa cantidad de empleados necesarios? Bueno, se inscribe en uno de los 5 ejes claves del plan de modernización, por eso yo mencioné el Ministerio de Modernización que preside Andrés Ibarra, impulsado por el Gobierno Nacional. Pero seguimos avanzando en algunos de los detalles de este programa de análisis que analizará esos puestos de trabajo. Bueno, el objetivo es establecer la dotación óptima, como les contaba antes, de las reparticiones centralizadas del Poder Ejecutivo Nacional. Se considerarán indicadores de carga de trabajo, relevando para ellos empleados cualquiera sea su forma contractual y volumen de tareas. Hay un cuestionario que repasa, bueno, una gran cantidad de preguntas que se conocieron en las últimas horas y que tienen que ver con carga horaria, por ejemplo, con funciones específicas, también con datos al respecto del grupo familiar, si hay personas a cargo o no. El programa favorece la eficiencia de la administración pública, la transparencia activa y facilita el diseño de una estructura salarial más equilibrada. Repito, favorece la eficiencia de la administración pública, la transparencia activa y facilita el diseño de una estructura salarial más equilibrada. Bueno, acá está el tema de lo que se llama la tercerización laboral. Y hay un dato que lo confirmaba Daniel. Aquellos contratados por el Estado, según un fallo, más de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, no perciben indemnización. Esto es un dato importante, pues un montón de gente en la calle sin un peso. Claro. Y la tercerización lo que hace es, a quien terceriza, digamos, no tiene responsabilidad por más que paga, pero tiene a su cargo las cargas de la tercerización. Y generalmente se da que es un poco más barata, pero termina siendo más cara por una figura que tiene el Código de Trabajo, que es la Ley de Trabajo, mejor dicho, que es el responsable solidario. Por eso digo que es un juego bastante perverso que se va a hacer. Bueno, pero además nosotros leemos la frase que habla de eficiencia. A ver, si uno tiene una empresa, por supuesto, quiere que sea eficiencia, que haya transparencia activa, una estructura salarial equilibrada, ¿no? Entre otros puntos. Pero claro, por eso era interesante la mirada de Catalano, representando a los trabajadores. Porque el Estado no es eso. De ATE, claro. Y porque además, detrás de esto de eficiencia o no eficiencia, hay trabajadores, personas que uno puede considerar más eficientes o menos eficientes. Pero ¿qué pasa? Que vos no podés... ¿Qué criterio? Vos no podés hablar de la eficiencia, por ejemplo, en un hospital. Bueno, se murió un paciente. ¿Qué es ineficaz el médico? Entonces te digo que son un montón de cuestiones que hay que analizarlas bajo una lupa muy delicada. Un docente que recorre en mula 50 kilómetros. ¿Cómo calificás su eficiencia? Si se enferma o no se enferma. Sí, ¿De qué manera lo haces? Es imposible. Bueno, y el equilibrio salarial o estructura salarial más pequeña, que sería lo óptimo para cualquiera porque ahorraría en costos. Pero para una empresa. Estamos hablando de trabajo. Eso es una empresa. A eso iba. En un hospital, el Estado no es una empresa. Estructura más pequeña implica menos enfermeras, menos médicos y muchas menos personas para atenderte. Bueno, todos sabemos, ¿no?, lo que sucede en los hospitales. Además, la falta todo el tiempo de médicos que hay. Se busca adecuar la dotación personal a las necesidades de cada organismo, analizar las cargas de trabajo, ordenar y redistribuir la dotación interna entre las áreas de trabajo. Bueno, pues es que yo no estoy tan en desacuerdo, porque si vos tenés un ministerio, por ejemplo, que tiene 500 empleados y 200 sillas, hay 300 que te están sobrando. Ahora sí, vos agarrás y los readecuás y los llevás y los envías a lugares donde el Estado sí hace falta que esté. Bueno, a mí me parece, ahí no estoy tan de desacuerdo. Lo que sí hay que tener en claro es que el Estado no es una empresa, el Estado es debe y a ver. Porque debe en salud, en educación, jubilados, prestaciones sociales. O sea, tenés un rol del Estado que es el bien común. Esto no es como una empresa. Una empresa no tiene por qué tener el bien común ni a su cargo la salud pública. El Estado es otra cosa. Si lo querés tomar como una empresa, te vas a equivocar. Bueno, además adecuar y optimizar nunca parecen palabras malas en ningún área, pero cuando se trata de una persona que de fuera de su empleo, bueno, ya hay una persona y una familia que vivirá una realidad social el tema es cómo absolutamente distinta, ¿no? ¿Cómo lo haces el tema? Bueno, nos dicen que tenemos, ¿qué? ¿Una tanda? Ah, una placa más. Bueno, seguimos avanzando entonces. La tarea será realizada en los 20 ministerios del Poder Ejecutivo Nacional y en organismos desconcentrados que le dependen. Son muy pocos, ¿eh? Sí. Son muy pocos, porque las escuelas ya no dependen más del Poder Ejecutivo Nacional, depende de cada provincia, o sea, son pocos. Son más o menos 30 y pico.
y el programa se llevará a cabo entre el 1 de mayo de 2016 hasta el 30 de diciembre de 2016. Cuando finalizan los contratos de 21.000 trabajadores. Ahí está el tema. Bien, un tema que seguramente seguiremos analizando en los próximos días. Momento de hacer una pausa para nosotros, pero al regreso de la pausa, Mauro, ¿de qué hablamos? Nos vamos a meter con una historia que encierra un secreto, un pacto de silencio.